igual. Bueno, y aquí estamos con Lorena Lerda, como en la cita que tenemos en cada oportunidad, en cada semana, con un tema nuevo. Y bueno, y llegó el turno a la parte empresarial, ¿no? Que hay que dedicarle su tiempo también. Hay que dedicarle su tiempo. Bueno, buenos días a todos. Justamente sí traje el tema de el clima laboral y su incidencia en el desempeño, que ahí toca tanto al empleado como al empleador, también como a la productividad también, ¿no? Qué tema, ¿no? El clima laboral que lo tocamos así pero de costado, y ahora vas a hablar puntualmente. Sí, yo voy prometiendo temas y después los vamos profundizando en la medida que, bueno, que se dan las oportunidades, ¿sí? O si no, las generamos nosotros. Bueno, estaba observando, ¿por qué traje este tema? Porque estaba observando unas estadísticas, no es tan viejita la estadística, es del año 2017, a fin del 2017, y todas las que vi posteriores arrojan resultados parecidos. Un 70% existe disconformidad en el ámbito laboral y un 30% es el que está conforme en el ámbito laboral. Mucho menos. Sí. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Disconformidad. Porque tomé como referencia esa, que es la primera que observé, y después fueron variando, porque sí, hay empresas que toman capacitaciones con este tema, pero aún sigue existiendo una diferencia donde prima más la disconformidad que la conformidad. Por eso me pareció importante trabajar este tema. Hoy no vine con esquemas, como te decía cuando apenas llegué. Traje círculos, hoy traje gráficas para que nos enfoquemos desde otro lugar, porque si bien estamos hablando, es más fácil para que en la mente de la gente se ubiquen estos gráficos y bueno, podamos trabajar en ellos. Para mí, dado a lo que estuve trabajando esta semana para traer esta información, el tema de la disconformidad laboral se plantea en dos círculos que se superponen en el ámbito laboral a la misma vez. Ajá. Sí. ¿Cuáles son esos círculos? Uno de ellos es la parte del sistema de la empresa, la parte sistémica, ¿sí? En donde existen varios eslabones, que es lo que vamos a tratar en este primer momento, y después vamos a hablar sobre el otro, que es el que también se superpone a este. Bien, uno de los eslabones es el apoyo de las autoridades, ¿sí? Recordemos que la autoridad, sea el jefe, sea el dueño, sea el líder, es su empresa obviamente, y tiene que saber también delegar, brindar el apoyo y el sostén y el contener a lo que es el equipo de trabajo. La autoridad tiene que existir, pero no el autoritarismo, que ya Bien. Después lo vamos a trabajar también en profundidad en el otro círculo de influencia. Ese es uno de los factores, entonces. Este es uno de los factores. Tenemos que aprender a delegar en otras personas para que esas personas también puedan desarrollarse dentro de la organización y el jefe, el líder, la cabeza de la empresa se dedique justamente a gestionar otro tipo de negocios, mientras que la persona que recibe esa aposta para poder trabajar dentro de la empresa también empieza a sentir que su autoestima dentro de su labor también empieza a crecer porque se siente capaz. Entonces Bien. Es importante que se trabaje sobre el te doy porque confío en vos, porque sé que trabajas bien en esto, y aparte, más allá de que sepa, te capacito para que vos también lo para que lo puedas hacer. Hay que enseñarles, a hacer esa tarea y de la manera como yo la estoy queriendo, y también tener la apertura suficiente para entender, a ver las sugerencias que tal vez mi colaborador me puede dar para que nosotros todos juntos podamos crecer. Bien, entonces esto de delegar implica confianza, pero también enseñarle al otro la tarea si es que no la sabe. Confianza mutua, enseñanza y también el ser receptivo a nuevas ideas. Ah, bien, esto
contribuye al clima laboral entonces. Contribuye al clima laboral porque las personas son tenidas en cuenta. Claro. Y son tenidas en cuenta para un propósito, un proyecto o un objetivo en común que estamos fomentando con la organización para alcanzarlo. Bien. Otro de los puntos son los sistemas de recompensa. Tiene que ver con los reconocimientos y con la motivación de que nosotros incentivamos a nuestro personal a trabajar. Deben existir sistemas de recompensa dentro de la organización. Pueden ser económicos, puede que no, cada uno evaluará, pero para saber qué le motiva a un colaborador mío algo, yo puedo tirar ciertos puntos donde yo te digo, este mes tenemos este premio, si alcanzas este objetivo tenemos este otro premio, pero después en profundidad necesitamos conocer realmente cuáles son las motivaciones de cada uno de los miembros del equipo, justamente para darle a cada quien la motivación que corresponda. A ver, no es lo mismo trabajar con 2 o 3 personas que trabajar con 50 o 100 empleados, pero bueno, siempre cuando uno trabaja con equipos grandes, se subdividen y cada uno se encarga de un grupo, entonces siempre tenemos la posibilidad de conocer a cada quien y qué es la fuerza que los motiva a ir para adelante. A conocer la motivación de cada uno. Conocer la motivación de cada uno. A mí me pasó trabajar con un equipo no muy grande, y las motivaciones eran absolutamente diferentes. Mira. Para algunos era económico, para otras personas era que querían capacitarse porque por sí solas no podían, y tal vez capacitándose sentían ellos que iban creciendo y que iban pudiendo y se iban fortaleciendo en su eficacia dentro de la organización, y eso les encantaba, no les interesaba lo que es el dinero. O a otras personas la contención emocional, por ejemplo. Por eso hay que hablar con cada uno y conocerlos, ¿no? Hablar con cada uno y conocerlos. Tiene que existir una brecha, si existe, aunque no debería existir, una brecha muy cortita entre la autoridad y el colaborador, de manera que se trabaje en sinergia y en conjunto, como hablamos en alguna oportunidad. Claro. Bien, otro eslabón en cuanto a la parte sistémica es el confort físico, que tiene que ver con el equipamiento, los espacios de trabajo, la limpieza, la iluminación, porque parece algo que es como lógico cuando yo lo estoy nombrando, pero existen espacios laborales donde no existen circuitos operativos que fluyan, donde la gente se encuentra a lo mejor trabajando con montañas de pilas de papeles al lado o envueltas en un montón de cajas que están ahí porque están ahí hace siglos que están y van a seguir estando 200 siglos más. Entonces, empezar a generar espacios laborales y de equipamiento que a la gente le guste estar ahí. Claro, que se sienta a gusto. Que se sienta a gusto. Confortable el lugar. O le pedimos que haga determinada actividad y estamos, cada uno en su área, ¿no? Porque esto depende también de qué trabajo se está realizando. Pero si pedimos a lo mejor una presentación de un informe rápido y todavía tenemos aquellas impresoras eternas donde iban chin, chin, lento, así, eso tampoco ayuda. Entonces, si vamos a pedir, pedimos alineados a lo que tenemos. Bien. Pero si queremos realmente empezar a ayudar a lo que es el clima laboral, donde no le signifique un fastidio tampoco a la persona que está ejerciendo este trabajo, también podemos colaborar desde este punto. Con el equipamiento, decís. Con el equipamiento, y no significa también que tengas las últimas tecnologías, simplemente lo necesario para trabajar, la limpieza del lugar, la iluminación, que tenga un espacio agradable, por ejemplo, como Bien, este. Claro. Claro, un espacio agradable. Un espacio agradable. El tema del control es otro de los eslabones de la parte sistémica. El control es muy importante. A veces el colaborador se resiste o el empleado se resiste a recibir el control, pero si el ojo del amo engorda el ganado, y es tal cual. O sea, necesitamos realizar el seguimiento
porque si no realizamos el seguimiento, todo lo que no podemos controlar en cuanto a lo que es una empresa se nos diluye y no podemos saber si vamos avanzando o no vamos avanzando. Entonces ahí sí se pide un poco de flexibilidad de parte del equipo y también del autocontrol de cada uno, para que no haga falta que el otro te esté controlando, sino que vos sepas que estás avanzando, y eso también habla de tu propia, no autoexigencia, sino de tu propia excelencia. Ah, bien, o sea que diseñar mecanismos para que todos puedan autoevaluarse o... Para que todos puedan llevar adelante la gestión que le toque ese día, ese mes, pero también desde la autogestión. El control de la autoridad la va a ejercer, pero si yo voy teniendo autogestión, no me va a ofuscar que me controlen, porque yo voy haciendo lo que se me está pidiendo para alcanzar los objetivos planteados. ¿Sí? Bueno, y el otro eslabón, que es el último en cuanto a la cadena sistémica que armé para explicar este tema, es el tema de la presión. El liderazgo y el autoritarismo, como habíamos estado hablando recién, el liderazgo siempre está dentro de una organización que puede estar establecido en el propio jefe o no, y el autoritarismo a veces lo ejercen las personas que ocupan lugares donde realmente es el puesto de trabajo que te tocó estar ahí, pero en realidad no tenés las capacidades para estar ahí. A veces se dan en puestos donde tenés un cargo importante y viniste por antigüedad al lugar, ¿sí? Claro. Y eso genera climas de tensión. Entonces, la propuesta es, en cambio del autoritarismo, cambiarlo por la pasión por hacer las cosas y focalización sobre los objetivos y las metas que queremos alcanzar. Bien. Ese sería el primer círculo que, en cuanto a lo que es la empresa. Ahí estamos, me dijiste que tenías 2 círculos. 2 círculos y que se superponen. Ajá. Porque ahí estamos todos juntos, ¿sí? Pero sobre todo sobre la empresa. Bien. El segundo círculo tiene que ver con las relaciones entre los compañeros que se dan en el mismo ámbito, ¿viste? Por eso te dije que se superponen. Claro. Y las relaciones que se dan entre los compañeros tienen que ver también con el clima laboral. Con el ámbito laboral, con el espacio común, con el clima laboral. Bueno, ni hablar del primer eslabón son las emociones. Wow, ahí siempre caemos en lo mismo. Sí, pero hoy te traje cómo se dividen las emociones. ¿Cómo podemos dividir? ¿Cómo aparecen? ¿En qué momentos? A lo mejor yo te doy generalidades, pero aparecen en distintas situaciones, en distintos eslabones, y vamos a ver cómo van surgiendo. Las emociones pueden aparecer, por ejemplo, los celos laborales, cuando, por ejemplo, yo y vos estamos trabajando en la misma oficina, pero a vos te asignan una tarea importante y yo estoy muy celosa de por qué a vos y no a mí. Entonces pongo mi dedo acusador hacia vos o hacia mi jefe, me lleno de esas emociones que negativas, no están tan buenas. Me cargo de, claro, en vez de replantearme qué me está pasando a mí con esta situación, en qué yo debería mejorar para poder alcanzar algún día que me den esa posibilidad a mí, en qué me estoy quedando, empezar a mirar hacia adentro para ver cómo yo puedo mejorar. Tal vez puede darse otra situación, esa o otra situación en la que a vos te den esa tarea y a mí me den otra, de acuerdo a mis competencias y a mis capacidades. Entonces cambia la situación. Claro, es tratar de verlo objetivamente, porque le dieron al otro y no a mí. Tal vez haya alguna cuestión de, como decís, de habilidades o... Exactamente, no es algo personal. Claro, no es algo personal, no tomarlo como algo en tu contra, no te eligieron porque, en esta oportunidad eligieron a otra persona, no significa que vos no tengas tus virtudes también. O también tiene que ver con probar a las personas en determinados rubros, en determinadas tareas, para ver cuál es más efectiva. Y bueno, si el otro es más efectivo en esta actividad, vos tendrás tu posibilidad
habilidad en otra actividad. Bien. Y si no, lo tendrás que mirar hacia adentro y replantear qué es lo que te está faltando y cómo vos podés mejorarlo. Las envidias también dentro de los ambientes laborales, que van un poquito de la mano de los celos, pero tiene que ver, los celos es cuando, por ejemplo, estoy celoso porque vos lo tenés y yo también lo quiero tener, en este caso, a esta misma oportunidad. La envidia va que desde que vos tenés esta oportunidad y esa oportunidad la quiero tener yo, pero que vos no la tengas. Entonces, ese tipo de situaciones de tirantes no llevan a ningún lado. Y ustedes, cuando yo les estoy hablando, seguramente se les parecen caritas y situaciones en el ambiente laboral, porque ocurre a diario esto. Claro. Entonces, empezar a trabajar sobre nosotros para no llenarnos de estas emociones tóxicas, y para cómo las emociones, como siempre decimos, son contagiosas y se crean climas laborales tensos. Claro, imagínate, o sea, trabajar con esos sentimientos tan negativos, ¿no? Sí. De pasar de los celos a la envidia. Ya la envidia es destructiva porque vos no querés que el otro crezca. Es destructiva hacia afuera y es destructiva hacia adentro. Hace mal a los dos. Sí, y hay una situación que esta no la he nombrado en otra oportunidad cuando hablábamos de las emociones, que es el endeudamiento. Muchas veces ayudamos, sí, posta de corazón, y otras veces ayudamos con alguna intención donde quedas endeudado conmigo para toda la eternidad. Claro, sí. Entonces, ante cualquier situación laboral vas a tener que venir a socorrerme. Entonces, esas situaciones de endeudamiento tienen que ver con una conversación clara que tengo que tener con mi compañero. Hago esto porque me lo estás pidiendo. Y bueno, acá se termina nuestra relación de endeudamiento, también es enfermiza, entonces nosotros necesitamos sanarla. Ah, mira, claro. El endeudamiento no lo habíamos tocado, pero si no quedamos endeudados porque aquella vez vos, yo te ayudé, entonces vos para mí tenés que estar todo el tiempo. Toda la vida un favor. Toda la vida un favor. Son situaciones comunes, pero que no hablamos normalmente de esto. Entonces me pareció interesante. La motivación aparece en los dos círculos, habíamos hablado antes. Ah, sí, y de también la motivación. Vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque como hablábamos de que las emociones son contagiosas, dentro del círculo de las relaciones entre los compañeros hay personas que tienen más ánimo y otras que andan con desgano, y muchas veces uno trabaja con toda la energía, con todo el ánimo, como bien te decía recién, y va avanzando, y vos ves que a tu compañero se está quedando un poquito atrás en lo que está haciendo. Entonces, que puede surgir en la situación en que me planteé: ¿para qué me voy a matar tanto en hacer esto si total él no está haciendo nada o está demorando un montón? Nos vamos a la misma hora, nos paga de la misma forma. Entonces yo también empiezo a dejar esos buenos hábitos que estoy teniendo. Empiezan a surgir, en este caso, las emociones del enojo, de las broncas, de los resentimientos. Sí, a veces, claro, esto daña mucho el clima laboral. Porque es contagioso. Vos hablabas, claro, de la motivación, y a veces, como decía, hay gente que va muy contenta, con mucho entusiasmo, y hay gente que se queja mucho, por ejemplo. Sí, la queja se te pega muchísimo, y hay que aprender a sacudirnos la queja, dejarla en algún rinconcito, porque la queja, si no, sí se adhiere, y la verdad que chupa la energía. Entonces está bueno esto de conservar nuestra propia motivación, no contagiándonos desde el desgano del otro, porque si yo no me contagio desde el desgano del otro, puedo obtener, por ejemplo, estos beneficios de que sí me asignen las actividades especiales que tengan que ver con mis capacidades, mis habilidades, porque realmente yo me estoy ocupando de mí.
Hay un hilito fino en que me contagie o no me contagie, ¿no? ¿Y a qué se debe este desgano, esta queja? Que hay personas que prácticamente están siempre así o no digamos siempre, pero gran parte del tiempo lo dedican a... Para mí, es una opinión personal, para mí es cuando las personas no están conectadas con la pasión. Con la pasión de hacer las cosas. Puedes que estés trabajando no en el lugar que soñaste, pero si vos estás conectado con tu propósito y con tu pasión de vida, vos sabés que estás trabajando para lograr aquello que vos querés. Entonces, algo tiene que ver que te motive, algo tiene que ver que te apasione. Esta es una pregunta muy común, pero muy común que no te respondan. ¿Qué es lo que te mueve? Claro. Y cuesta darse cuenta de qué es lo que te mueve de adentro. Porque en realidad vos, o sea, ves gente que hace muy bien su trabajo y todo, pero lo mismo está desganada y lo hago y sí, eso, soplo, refunfuña, camina arrastrando las piernas, da vuelta. El otro día vi, no voy a decir dónde, que dan vuelta una hoja 25.000 veces o lo he visto personalmente, doblan como si fuese esta hojita como para super archivar perfecta, y me di cuenta porque soy muy observadora que la dobló para guardar y ¡tac! la tiró en el cesto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Está haciendo tiempo para que su compañero atienda al resto. Claro. Y yo no, y pasa la hora, y pasa el minuto, y pasa, y eso. Por eso hablo de que el clima laboral es importante para el rendimiento, pero también, ojo, para el jefe, la cabeza de la organización, también para la productividad, porque cuando tenés dos personas que pueden atender a toda la demanda que hay y solamente se está canalizando por uno, baja tu rendimiento. Claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, el tema de la motivación ahí tiene que ver. Ahí tiene que ver, sí. Bien. Otro de los eslabones en cuanto a las relaciones entre los compañeros es la reacción ante el cambio. La relación ante el cambio puede pasar, me acordaba de 3 situaciones. Una, cuando nos llaman a reunión. ¡Qué miedo! ¿Qué me van a decir? Claro. ¿Cuál va a ser la idea? ¿Cuál va a ser la propuesta? ¿Con qué me van a venir ahora? Y también aparece el refunfuñamiento, entonces ya voy con una predisposición cerrada que no me permite escuchar. Entonces, otra, desde lo más simple, también puede pasar por un cambio de tecnologías, cuando a veces cambian los sistemas dentro de una empresa que nos cuesta aprender, pero vamos a aprender, alguien nos va a venir a enseñar, para eso tenemos la facultad de preguntar, tenemos que involucrarnos para nosotros mismos también interiorizarnos de cómo hacer los procesos, vamos a aprender. Entonces, ahí también dejar de lado un poco la queja y ver las posibilidades que me brinda esta nueva tecnología que se está implantando, por ejemplo. La resistencia al cambio. La resistencia al cambio. Y bueno, otra más grande cuando justamente ocurren cambios grandes como los conocidos, pero también ver que a veces hay cambios grandes que en el primer momento duelen, pegan un sacudón muy grande, pero surge la posibilidad si nosotros estamos bien con nosotros, si nosotros estamos en eje con nosotros. Entonces, si nos cerramos no podemos ver dónde está la posibilidad, y la posibilidad siempre está, solamente nosotros con nuestra apertura la podemos localizar. Claro. Bien, otro de los puntos, este tiene más puntitos, son los líderes escondidos. Muchas veces tenemos determinados que en este grupo esta persona lo lidera, en aquel grupo otra persona lo lidera, pero ¿qué pasa? Van varios que siguen a otro. Y tiene que ver
con que ese otro tiene tal vez habilidades o aprendidas o innatas que hacen que lo sigan, pero se distorsiona a la hora de establecer los objetivos, porque si saben que tienen que seguir a un líder y en realidad siguen por naturaleza claro, al la otro, organización ya tiene establecido un líder, claro, digamos, y blanqueado, reconocido un líder, y de repente aparece otro. y lo Claro. siguen al otro, entonces no saben a quién seguir, entonces se dividen, por lo tanto el rendimiento baja. Claro, porque además ese líder a lo mejor no va, ese líder tiene que tener los mismos objetivos, o sea, tiene que estar Hay personas que compenetrado con ejercen un objetivos. liderazgo absolutamente natural y ni sabe que lo están ejerciendo. Entonces, por eso te digo que es importante empezar a trabajar sobre cada quien dentro de lo que es el equipo, y las cosas Claro. que surgen son maravillosas, porque no es que, encontramos estos aspectos que yo te estoy nombrando y hacen ruido, ¿no? Si los ordenamos, hacen maravillas, Claro. ¿sí? Entonces hay que ordenarlos. Bien. La falta de escucha es muy importante, porque nosotros escuchamos para no para entender al otro, sino para responder. Y no sé si terminamos de escuchar. Respondemos, entonces ahí aparecen los choques, a veces dentro del clima laboral. Necesitamos, siempre recuerden, hacer la pausa, escuchar y entender que el otro tal vez puede estar equivocado o no, no lo sabemos, pero si lo vamos a escuchar, podemos interpretarlo de otra manera. Y empezar a crear un clima laboral diferente. Bien. Bien, eso también va de la mano con el otro eslabón, que son las interpretaciones. A escuchar, claro, escuchar atentamente. El tema es que a veces uno puede interpretar mal. Puede interpretar mal. Si yo interpreto mal, por eso digo la importancia de hacer la pausa, necesito preguntar, porque a lo mejor tiene que ver con mi interpretación y la otra persona nada que ver. Me dijo algo para mi crecimiento, me dijo algo para que lo hagamos juntos y yo entendí mal porque vengo cerrado antes de la reunión que acabo de salir. Entonces, justamente necesito, antes de interpretar, volver a preguntar. Chequear las interpretaciones, ¿no? Chequear. Corroborar si lo que yo interpreté es. Perfecto, eso es, corroborar si entendí bien, y para eso necesito preguntar. Claro, nunca quedarte con la duda, porque a lo mejor la duda puede... La duda se hace una bola de nieve. Claro, terminar mal. Inmensa, y menos ir a comentarlo con otro, que ahí se suman interpretaciones donde se puede hacer justamente algo más que pega un estruendo sin sentido. Entonces, claro, vayamos por el camino correcto, el camino, no sé si correcto, el camino que te lleva a las nuevas formas, que justamente son las nuevas formas de colaboración y de trabajo en equipo. Y el último eslabón, que tiene que ver con lo ya archi comentado, el feedback, entender que siempre la devolución tanto de mi jefe o de mi compañero va a ser para que yo pueda crecer. Eso va a venir cuando ya estemos trabajando todo el clima laboral, no entenderlo como algo personal, sino entenderlo como algo laboral y que juntos podemos construir. Ahí está, claro. O sea que el paso final, eso se logra el clima laboral cuando construimos entre todos, cuando compartimos los objetivos. Ahí estaría logrado, digamos, el buen clima laboral. Sí, y el control de nuestras emociones, el tener presente la escucha, todo frenar, contribuye. El frenar, claro, antes de contestar, escuchar bien. Si no entendí bien, vuelvo a preguntar. Todos son bien, pequeñitos puntos. Todo suma al clima laboral. Las capacitaciones en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones más pequeñas, en las organizaciones familiares, las grandes ya van como de la mano, ¿no? Las capacitaciones tienden a ser técnicamente cómo se hace determinada cosa. Las capacitaciones en lo técnico. En lo técnico. La mayoría, me refiero. Es importante que no dejen para después el tema de las capacitaciones del factor humano, porque el factor humano es la base, es el que te sostiene la organización, es el que aumenta el rendimiento de tu equipo, por ende, como hablábamos antes,
es el que te aumenta tu productividad también. Claro, ¿sí? no hay que descuidarlo. Uno le parece que con los técnicos estamos y no. No, y lo vamos a notar, cuando en estos cambios que se están viniendo en estos cortos años, Sí. ahí vamos a notar quienes sí se encargaron del factor humano y quienes no. ¿Sí? La importancia de la necesidad del entrenamiento. Hay gente que realiza entrenamiento en sus organizaciones y hay gente que no, y hay gente que lo hace de determinadas formas. Hay que entender que el entrenamiento en lo que es la organización lleva un proceso. Y existen capacitaciones esporádicas, como yo a veces cuando voy y las ofrezco, las explico, que sirven para disparadores. Claro. ¿Sí? Para que logremos, ¡ay, esto nos pasa! Nos dimos cuenta de esto, ¿cómo podemos mejorar aquello? Por ejemplo, como decía recién, qué caritas me aparecen, cómo yo los puedo ayudar, cómo ellos me pueden ayudar a mí. Bueno, las capacitaciones esporádicas sirven para eso. Una capacitación que tenga un poquito más de continuidad logra un cambio realmente significativo, porque siempre recordemos que las personas aprendemos por repetición. Entonces, no importa que vayamos a un curso, salgamos con el certificado bajo del brazo y mañana volvamos a hacer lo mismo. Las personas necesitamos aprender por repetición. Entonces, necesitamos verificar que la información que se han llevado sea implementada y ahí sí lograr la transformación personal y organizacional que se está buscando. Y ahí aparece un nuevo contexto. Tengo otro círculo. Ah, no son dos, son tres, entonces. Viste que te traje sorpresitas el lunes. Sí, el nuevo contexto justamente es para que todo esto justamente traiga posibilidad en todos los ámbitos, en el clima laboral, en el rendimiento y en la productividad. Que los jefes también tienen que aprender, como hablábamos recién, de a veces de los que se llegan por el tema de antigüedad, que se abrazan a los tronos. Bueno, tenemos que aprender a ceder espacios. Eso no va a ser ni menos ni más a alguien, sino simplemente vos te vas a encargar de otras cosas incluso más importantes, pero empezar a ceder espacios para que las personas que están a mi alrededor también puedan crecer, generar contextos donde se generen líderes, que hablamos en una de las entrevistas que tuve con vos. Entonces, sí, de que se generen nuevos líderes. Bien, favorecer esto. Favorecer eso. Eso obviamente aumenta la motivación. Descubrir talentos es muy importante, porque muchas personas a veces existen personas en determinados puestos, en determinados cargos y porque cayeron ahí. Si uno pregunta, me ha pasado que he preguntado para qué o cómo esa persona llegó a ese lugar y lo tomé porque tenía la vacante. A lo mejor funcionaría muy bien en otro lugar, o esa funcionaría persona... muy bien en otro lugar. Por eso que darle Claro. el tiempo de conocerse, porque hay talentos que realmente están desaprovechados, Sí, y podemos absolutamente, aprovecharlos claro. cuando los reubicamos. Claro. ¿Sí? Para eso también existe la posibilidad de fomentar el involucramiento de todas las partes, de todos los sectores, el liderazgo, el jefe, los colaboradores, que haya un involucramiento, claro, para lograr este cambio transformacional. La gente le gusta mucho el colaborador, y le gusta mucho, y uno también fue colaborador en su momento, el ser tenidos en cuenta, el no ser un número. Por eso es importante la humanización. Y en cuanto a lo que es el clima entre los compañeros, empezar a
que se nos haga carne el tema de, en vez de competir, complementarnos. Competir, ya sabemos que hay metas y se compite, pero hablando con límites donde yo no haga daño al otro, ¿no? Pero sí complementarnos en nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Después lo otro viene solo. Claro. Lo otro, la rueda empieza a girar. Reconocimiento, la promoción y demás. La rueda empieza a girar. Cuando introducimos pequeños cambios, la rueda empieza a girar y bueno, y eso, ahí empieza lo mágico. Yo siempre digo que la magia no existe, sí, perfecto, pero la magia la hacemos nosotros cuando hacemos que la rueda gire. Claro. Yo tengo un mensaje, si vos me permitís, sí, que no. es para reflexionar, no es que estoy muy poética hoy. No, pero está bueno, viste que un cierre es como que te deja pensando y por ahí ancla un poco la idea que trajiste hoy. Claro, porque es mucha información. Sí, mucha, es verdad. Nos hablaste, eran 2 círculos, después fueron 3. Y bueno, que está el jefe, que está el digamos, el empleado, bueno, y ver. Y sí, y cómo armar todo esto con un buen clima laboral. Pero arranqué con una estadística y ahora vamos a arrancar con un disparador para que sirva a la reflexión. Esa estadística, dale, al cabo de unos 3, 4, 5 años se puede dar vuelta. Dale, perfecto, ¿sí? Muy bien. Sí. Bien, que si sos la cabeza de una organización, que no te quedes mirando desde el banco de suplentes en estos momentos de cambio. Si querés ganar la carrera con respecto a tus competidores, entrena a tu equipo para que sea el mejor. Esa es la propuesta. Hay que entrenar al equipo para que sea el mejor y entrenarlo en su factor humano. Ahí está. No solo en lo técnico, también en lo humano, que es lo que vos me decías recién. Perfecto. Claro, perfecto. Muy bien, espero que les haya gustado la temática de hoy. Estuvo muy buena, como siempre. Lorena, muchas gracias. Gracias. Y bueno, a ustedes. será hasta la próxima columna. Gracias. Lorena Lerda, coach ontológico profesional.